Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. El tema de la clase de hoy es nada menos y nada más que el teorema fundamental del cálculo. Así que, ¡vamos! El teorema fundamental del cálculo fue descubierto por Newton y por Leibniz, dos grandes matemáticos, de manera casi simultánea y también de manera independiente. El teorema fundamental del cálculo se expone en el libro, en nuestro texto del libro de cálculo, como de que tiene dos partes, la primera y la segunda. Vamos a comenzar estudiando la parte 2. Dice fundamentalmente lo siguiente. Si f es una función continua definida sobre un intervalo cerrado AB, entonces pasa lo siguiente, que el límite cuando n tiende a infinito desde i igual 1 hasta n de f de x y asterisco por delta de x, que es la suma de, de las infinitas áreas de los rectángulos que se ponen bajo la curva y que se eh, resume diciendo que es la integral definida desde a hasta b de f de x. En vez de calcular todo ese límite, se puede calcular de una manera muy fácil, así: f mayúscula de b menos f mayúscula de a, donde f mayúscula es una antiderivada de f, es decir, que si derivo f mayúscula obtengo f minúscula. Para entenderlo, vamos a, en vez de hacer razonamientos teóricos, vamos a hacer unos ejercicios para entenderlo, cómo se aplica. Empecemos por algo muy sencillo. Supongamos que tenemos este sencillo problema. Tenemos la función y igual x al cubo, ¿sí? Aquí está x, aquí está y la función que vamos a considerar es y igual x al cubo, que sea f de x, ¿de acuerdo? Su gráfica, como sabemos, pasa por estos tres puntos: menos uno, 0, 0 y 1, 1, y es aproximadamente así, ¿de acuerdo? Ahora supongamos que queremos averiguar el área bajo la curva x al cubo desde 1 hasta 2, de 1 hasta 2, esta área. Entonces, lógicamente que trazamos rectángulos y hacemos n rectángulos y hacemos el cálculo de sus áreas, de infinitas áreas. Es decir, que calculamos la integral definida desde 1 hasta 2 de x al cubo de x, que ese es el límite de todas las áreas de esos rectángulos. Pero el teorema fundamental del cálculo nos dice que no es necesario calcular el límite de la sumatoria de todas esas cosas, sino que hay una forma muy fácil de hacerlo. Es: pensemos que f de x sea una antiderivada de x al cubo. Es decir, pensemos que sea simplemente una integral indefinida de x al cubo de x. ¿Cuál es una antiderivada de esta? Pues simplemente x a la 4 sobre 4 más c. ¿De acuerdo? Esa es una antiderivada. Entonces el teorema fundamental del cálculo nos dice que calculamos f mayúscula en el 2 y le quitamos f mayúscula en el 1, que son los extremos del intervalo. De 1 a 2 ponemos de 2 menos f mayúscula de 1. ¿Esto qué nos da? Como esta es la función f mayúscula, pues nos da, en vez de x ponemos el 2, nos da 2 a la 4 sobre 4 más c, todo esto menos
1 a la 4 sobre 4 más c, que nos da 2 a la 4. 2 a la 4 nos da 16, dividido por 4 nos da 4, más c menos un cuarto menos c. Obviamente se eliminan el c con el menos c y nos queda 4 menos un cuarto, es decir, 16 cuartos menos un cuarto, es decir, 15 cuartos. Así que lo calculamos sin tener que hacer el límite de la sumatoria, lo calculamos de esa manera muy sencilla. Hemos utilizado el teorema fundamental del cálculo. ¿De acuerdo? Sin embargo, aunque esto está correcto, no se suele escribir de esta manera tan larga, se escribe de una forma más sencilla. Se escribe así. Normalmente se dice la integral definida de 1 a 2 de x a la 3 de x, y se escribe directamente la antiderivada sin poner la c, porque para qué poner la c si luego se va a quitar la c, siempre se va a ocurrir esto, porque siempre va a quedar más c menos c. Entonces simplemente se pone x a la 4 sobre 4, que es una antiderivada, se pone una barra vertical que significará una resta, y se pone aquí el 1 y aquí el 2. ¿Y esto cómo se lee? Se lee x a la 4 sobre 4 evaluado desde 1 hasta 2. ¿Y cómo se evalúa esto? Como una resta. Es decir, el 2 se reemplaza acá y queda 2 a la 4 sobre 4 menos, y ahora el 1 se reemplaza, 1 a la 4 sobre 4, que obviamente nos va a dar 15 cuartos. Esta es una notación más condensada, es la notación que se usa. Lo fundamental es que aquí se pone una antiderivada sin poner la c, y luego se pone una barra vertical que se lee evaluado desde 1 hasta 2 y que representa una recta. ¿De acuerdo? Veamos un segundo ejemplo y lo tratamos de hacer de una vez de esta manera, sin tener que escribir explícitamente la antiderivada y pasarla aquí arriba, sino lo escribimos de esta manera sucinta. ¿De acuerdo? Bueno, el ejemplo que les propongo es con raíz cuadrada. Consideremos este problema. Tenemos unos hermosos ejes, ¿m?, x y y tenemos la función y igual raíz cuadrada de x, es decir, algo así. ¿De acuerdo? Y igual raíz cuadrada de x. ¿Eh? Y supongamos que el intervalo va a ser desde 1, que queda aquí, hasta 4, que queda acá. Y nos planteamos el problema de hallar esta área que hay aquí, desde 1 hasta 4. Pues hagámoslo. Fundamentalmente lo que nos toca hacer es hallar la integral definida desde 1 hasta 4 de raíz de x de x. ¿Sí? Para que nos quede más sencillo la vuelvo a escribir, pero en vez de utilizar raíz pongo un exponente. Entonces me queda integral definida de 1 a 4 de x a la 1 medio de x. Ahora escribo aquí una antiderivada de esta, que es x a la 1 medio más 1, es decir, a la 3 medios, dividido por 3 medios, que es lo mismo que multiplicado por 2 tercios, evaluado de 1 a 4. ¿Cómo se hace esto? Se reemplaza x por 4 y entonces me queda 2 tercios de 4 a la 3 medios
menos 2 tercios de 1 a la 3 medios. ¿Qué es 4 elevado a la 3 medios? Pues es la raíz de 4, es decir, 2 elevado a la 3, 8. 8 por 2, 16 tercios, menos 1 a la 3 medios es 1, o sea, menos 2 tercios. Y 16 menos 2 me da 14 tercios. Y así hemos hallado eh, el área bajo la curva, y la hemos hallado empleando el teorema fundamental del cálculo. Observen que una integral definida es un número, no tiene más c. Eso es para las integrales indefinidas, pero aquí hemos quitado la c porque se suma y se resta. Un tercer ejercicio podría ser el siguiente. Consideremos la siguiente función: xy, y consideremos esta función y igual 1 sobre x. Recuerden que esa es una hipérbola que tiene esta forma, y por este lado así. Ahora consideremos los siguientes límites. Aquí el 2 y, por decir algo, aquí el 4. Y queremos calcular esta área que queda aquí. Como la curva en esa parte es positiva, corresponde esa área con la integral definida. Entonces, la integral definida de 2 a 4 de 1 sobre x de x. ¿Cuál es la antiderivada de 1 sobre x? Recuerden que es logaritmo de valor absoluto de x, evaluado de 2 a 4. Reemplazamos x por 4, siempre se empieza por el de arriba, logaritmo de valor absoluto de 4 menos logaritmo de valor absoluto de 2. Podemos quitar los valores absolutos porque pues son números positivos, y nos queda logaritmo de 4 menos logaritmo de 2. Es la resta de dos logaritmos, es el logaritmo del cociente, es decir, que nos da logaritmo de 1/2, porque 4 dividido por 2 nos da simplificado 1/2, y eso es lo que mide esta área. Ahí termina ese ejercicio. El último ejercicio que quiero que hagamos es todavía más sencillo, y es el siguiente. Consideremos la función exponencial e a la x. Dibujemos x, y la función e a la x, que ustedes saben muy bien, pasa por el punto 0,1 y hace más o menos así. Y igual e a la x. Ahora, supongamos que tenemos estos límites. Aquí menos 2, ¿sí? Y aquí 2. Bien. Y supongamos que nos piden esta área bajo la curva. Entonces, para hallarla, pues como la curva está sobre el eje x, esa área corresponde a la integral definida desde menos 2 hasta 2 de la función e a la x de x. Es una integral definida. Entonces pensamos en una antiderivada. Sabemos que la antiderivada de e a la x es e a la x, evaluado desde menos 2 hasta 2. ¿Cómo se evalúa esto? Esto es una resta que es e a la 2, empieza con el de arriba, menos e a la menos 2. Otra forma de escribir esto es e al cuadrado menos 1 sobre e al cuadrado.
y esa es el área que corresponde a este caso. ¿Mm? Para terminar, quiero hacerles una reflexión y voy a volver al teorema fundamental del cálculo que pusimos puro al comienzo. ¿Por qué se llama fundamental? Porque establece la relación entre dos cosas que en realidad no se ve que estén relacionadas. Aquí lo voy a dibujar. Por una parte, tenemos este problema, el problema del área, ¿sí? Aquí tengo una función y igual a f de x. Aquí está x, aquí está y aquí está dos extremos. El problema de hallar esta área se resuelve, como lo vimos, con la integral definida de a hasta b de f de x, que como ustedes saben consiste en el límite de una sumatoria de las áreas de todos los rectángulos que se pueden poner acá, de todos esos rectángulos que se ponen como infinitos rectángulos para eso. Por otra parte está el problema de derivar. El problema de derivar, les quiero recordar, tiene que ver es con un problema muy distinto. Aquí está x, aquí está y aquí tengo, por decir algo, una función y igual a f de x. ¿Sí? Derivar, ¿en qué consiste? Supongamos que aquí está a. Derivar la función en a consiste en hallar la pendiente de la tangente a esa curva en ese punto. Esto es derivar y esto es integrar. Lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Este de aquí, ¿cómo se resuelve? Se resuelve que m es f' de a. Bien. Sí, aquí tenemos derivadas, aquí tenemos integrales definidas. Lo que nos dice este teorema es que estos dos procesos, aunque son muy distintos geométricamente y todo, son procesos inversos. Uno es como el inverso del otro. Por eso es que el teorema fundamental del cálculo se llama fundamental, porque establece la relación de que dos problemas, el del área y el problema de la tangente, son en realidad problemas inversos. Y con esto terminamos todo por hoy. Chao, mijiticos.